Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando nos convertimos al Evangelio de Cristo, venimos con la expectativa de que vamos a ser libres de todas las dificultades. A veces quien nos presenta el Evangelio en el ánimo de que podamos rendir nuestra vida al Señor, nos presenta un evangelio que probablemente se ha diluido o distorsionado. Porque es cierto que cuando venimos a los pies de Cristo vamos a tener muchísimos beneficios, pero que también es cierto que no podemos nosotros desligar las dificultades de esta vida. Los problemas, el dolor, la aflicción, todo aquello que va a arrancarnos de forma violenta las lágrimas, no se van a ir de la noche a la mañana y no van a desaparecer en el momento en que nosotros decidamos ser seguidores de Cristo. En algún momento quizá usted entró en un conflicto de su fe, porque al escuchar ese llamado y esa invitación, usted decidió depositar su confianza en el Señor, pero se dio cuenta en el transcurso del tiempo que en lugar de que usted estuviera bien en su vida, pareciera que las cosas se comenzaron a complicar más. Y es que parece que en algunos casos funciona a la inversa el llegar a los pies de Cristo. Tenemos que ser muy honestos con aquellos a los que les compartimos el amor de Jesús. Las personas tienen que saber que no vamos a vivir en una burbuja en la que estaremos libres de todas las dificultades de la vida. En Juan capítulo 15, verso 20, el Señor dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. La primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 6 al 7, nos recuerda: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestada en Jesucristo. Y el mismo apóstol Pedro nos dice en la primera carta del capítulo 4, verso 12: queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan si tienen que afrontar problemas, que pongan a prueba su confianza en Dios. Eso no es nada extraño, al contrario, alégrense de poder sufrir como Cristo sufrió, para que también se alegren cuando Cristo regrese y muestre su gloria y su poder. Así que a lo largo del mundo vamos a encontrar centenares de testimonios acerca de creyentes que lo perdieron literalmente todo por causa de su fe. Conocí en el pasado a un pastor de Brasil, se llama Ângelo de Freitas, de nacionalidad brasileña y mexicana, pero él nació en el pueblo de Israel. Él es un judío de nacimiento, y este hombre dice que atestiguó su funeral en su hogar. El hecho de que él haya rendido su vida a Cristo
eso le puso una etiqueta en su casa. Su familia dejó de hablarle y él pudo mirar la manera en cómo su madre lloraba de forma desgarradora. Era como si literalmente él hubiese fallecido. Hicieron toda la ceremonia que un funeral demanda, y entonces Ángelo de Freitas lo perdió absolutamente todo. Lo que vemos en Santiago es precisamente el eco y la voz y el llamado de un pastor que está preocupado por la condición de una iglesia. En Jerusalén estaban ocurriendo persecuciones y el pueblo que Dios había llamado para formar la iglesia y los seguidores del Señor estaban siendo dispersados. El gobernador romano Nerón había convocado para que el pueblo pudiese denunciar a todo aquel que se identificara con Cristo. Pues había acontecido un incendio recientemente y sobre los cristianos cayó la responsabilidad de aquel conflicto que no solo tuvo tintes políticos o militares, sino también tuvo un gran eco en la vida religiosa del pueblo del Señor. Vemos que literalmente los hombres quienes recibieron esta carta, este mensaje de labios de Santiago, lo habían perdido todo absolutamente por causa de su fe. La Biblia nos enseña en la carta a los Hebreos que el Señor permitirá que la disciplina llegue a la vida de los hijos de Él, porque a través de esa disciplina habremos nosotros de aprender grandes lecciones, y el Señor tiene un amor por aquellos a los que disciplinan. Aunque nos parezcan extrañas las pruebas, aunque las pruebas nos arranquen momentos de dolor en la vida, aunque las pruebas nos arranquen cosas que no queremos nosotros perder, quiero decirle que a pesar de ello las pruebas tienen muchos beneficios en nuestra vida, y es de lo que Santiago nos está hablando en esta carta. Para un discípulo del Señor en el pasado, las pruebas y el sufrimiento identificado con la fe en Dios era algo que los distinguía como cristianos honorables. Era un placer para ellos sufrir por la causa del Evangelio. Y aunque parezca extraño y hasta chocante lo que Santiago dice, a veces no pudiéramos nosotros pensar de qué manera las pruebas pueden traer un beneficio a nuestra vida. Pero la verdad es que nosotros podemos encontrar beneficios en las pruebas. Y el primer beneficio del que les quiero hablar es que en medio de las pruebas nosotros podemos encontrar la oportunidad para gozarnos. Las pruebas van a producir un gozo en nuestra vida. Santiago se acerca a una audiencia en un tono muy amistoso y les dice: hermanos míos, porque está a punto de tratar un tema verdaderamente serio. El llamado de este hombre no es a mostrar un gozo irracional, sino el gozo del cual él les está hablando es un gozo que deberían entender. Las situaciones de la vida nos van a producir dolor, ansiedad, frustración. Además de eso, nos van a producir sinceras dudas. Y el punto de esto lo encontramos en los salmos, porque los salmistas se encontraron en momentos tan difíciles, en pruebas diversas, en las que ellos llegaron a dudar incluso del momento y de la promesa en la cual Dios iba a cumplir esa promesa que les había hecho. Así que nos podemos cuestionar y podemos preguntar por qué sufrimos en las dificultades. ¿Dónde está Dios en medio de la necesidad? ¿Dónde está Dios ahora mismo que yo requiero su intervención? Así que expresamos nuestra impotencia, nos enojamos, llegamos a manifestar ira, y los salmistas lo expresan de la siguiente manera. En el Salmo 139:1, verso 3, el salmista dice: Dios mío, tú me conoces muy bien, sabes todo acerca de mí, sabes cuando me siento y cuando me levanto, aun cuando
estoy lejos de ti, me lees los pensamientos, sabes lo que hago y sabes lo que no hago. El Salmo 13, capítulo 1, verso 3 señala: mi Señor y Dios, ¿vas a tenerme siempre olvidado? ¿Vas a negarte a mirarme? ¿Debes seguir mi corazón siempre angustiado, siempre sufriendo? ¿Hasta cuándo el enemigo me va a seguir dominando? Mírame y respóndeme. Ayúdame a entender lo que pasa. De lo contrario, perderé la vida. El gozo entendido al que Santiago hace referencia es el gozo del enfoque correcto de la prueba. La teología de las pruebas nos dicen que estas son diversas, son variadas, que pueden llegar en cualquier momento, pero la prueba es algo desagradable e inesperado. Tal como lo vemos en Lucas 10:30, cuando un hombre, sin esperar, violentamente estuvo a punto de perder la vida. La prueba llegó, lo sorprendió, y de la misma forma las pruebas tienen ese potencial de sorprendernos. La prueba tiene una naturaleza muy distinta. Muchas de estas pruebas pueden ser ocasionadas por los pecados, las malas decisiones que estamos tomando en la vida. A veces Satanás actúa también y la prueba se hace evidente, pero puede ser también el proceso natural de la vida. Son circunstancias, situaciones que se dan, que se desarrollan, pero en otros casos Dios utiliza las pruebas para cumplir su propósito y su voluntad en nuestra vida. Así que el escritor a los Hebreos escribe y dice que debemos nosotros tener gozo, pero no gozo en la prueba en sí misma, sino que el gozo es el resultado de mirar los beneficios de la prueba. El apóstol Santiago dice: debemos tener sumo gozo, a diferencia de lo que quizá hemos pensado, que la prueba es reír, es estar felices, es tener una emoción profunda. El gozo es la satisfacción o el placer de lo que tenemos, es el placer o la satisfacción de lo que esperamos, o incluso es la satisfacción o el placer de las cosas que dejamos de tener. El enfoque correcto en medio de la prueba nos ayudará a mantener una actitud correcta. El gozo no está condicionado a la prueba o al dolor o a la circunstancia de las experiencias que estamos nosotros enfrentando. El creyente tiene el mandato de tener un sumo gozo en tanto llega a su redención final. Decide experimentar gozo en medio de la prueba y de la aflicción, y de eso se trata, el que nosotros podamos tener esa experiencia del gozo en medio de la prueba. Es un enfoque de las cosas, es no mirar la prueba como algo que nos destruirá y que acabará totalmente con las promesas y el propósito de Dios en nuestra vida. En medio de la prueba tenemos que mirar al autor y consumador de todas las cosas. Es natural que nos sintamos como los salmistas se sintieron a lo largo de su vida. Las pruebas tendrán un gran beneficio en la vida nuestra. A veces puede ser incompatible el hecho de pensar en cómo voy a poder tener gozo en medio de la dificultad y del dolor, cuando la enfermedad es evidente y va avanzando, cuando mi cuerpo está sintiendo los estragos de dicho dolor. ¿Cómo es posible que podamos encajar las palabras del apóstol Santiago? Santiago le está hablando a una iglesia que está siendo esparcida, y a una iglesia que está siendo también violentada, perseguida, una iglesia que está sufriendo por causa de su fe, una iglesia que está perdiendo todas las cosas que había logrado a lo largo de su vida. Es una iglesia que está guardando la fe en su corazón, pero es una iglesia también que había olvidado llevar a la práctica esa fe que debe ser evidente y que debería mostrarla hacia la gente que no conocía del Evangelio de Cristo. Así que las pruebas siempre tendrán un propósito en nuestra vida. Debemos saber también que el gozo es un efecto de nuestra vida como cristianos. Es el Espíritu Santo quien obra en el corazón nuestro, y es Él quien está produciendo el gozo que estamos necesitando. Así que cuando Santiago está hablando en este apartado acerca de tener gozo en medio de la prueba, como algo que para nuestro pensamiento pareciera
algo imposible. Lo que Él nos está diciendo es que podemos nosotros tomar la decisión de tener gozo en medio de la dificultad. Santiago está diciendo que puedes tú tomar la decisión de no estar deprimido, puedes tomar la decisión de no sentirte derrotado, puedes ahora mismo tomar la decisión de levantar la cara y de enfrentar la circunstancia con el valor que Dios te da, que puedes tomar la decisión de abrazarte a las promesas del Señor y de hacer frente a todas las circunstancias que hoy estás viviendo. Puedes tomar ahora mismo la decisión de levantarte. Puedes tomar la decisión ahora mismo de no detenerte en tu caminar, en tu vida cristiana. Puedes cambiar el enfoque de las cosas cuando cambias el enfoque de tu mirada. No mires lo grande que son tus pruebas, no mires lo grande de tu problema, no mires lo grande de la enfermedad. Mira lo grande que es el Dios en el cual has depositado tu fe. Cambia, dice Santiago, tu mirada y ahora comienza a mirar al autor y consumador de la fe. El gozo en medio de la prueba es una realidad debido a la intervención del Espíritu Santo. Es una realidad en el corazón del creyente, pues el Espíritu habita en nosotros. Así que si ahora estás en medio de dificultades o diversas pruebas te han sobrevenido a lo largo de esta contingencia, cambia el enfoque. Cambia tu pensamiento y que todos tus pensamientos sean llevados cautivos a la mente de Cristo, porque de esa manera podrás obtener beneficios en medio de la prueba. Es importante entonces la actitud, y de eso está hablando Santiago en esta carta, porque el tener gozo en medio de la prueba es una actitud, la forma en cómo vamos nosotros a enfrentar las circunstancias. Nadie podrá vencer las pruebas con una actitud negativa. Nadie podrá ir a la batalla y salir victorioso con una actitud negativa. No podemos entonces hacer frente a las pruebas con una actitud derrotista, sino que tenemos que tomar la fe en el Señor y debemos plantarnos firmes en el campo de la batalla. No podemos escondernos como el ejército de Saúl, sino que tenemos que tomar la actitud de David frente al gigante Goliat y hacer frente a las diversas pruebas que nos han sobrevenido. Lo que sí debemos ser conscientes es que en medio de la prueba, en medio de la circunstancia difícil que enfrentemos, vamos nosotros a tener que sufrir. Habrá sufrimiento, habrá dolor, habrá llanto, pero esto es parte del proceso por el cual nosotros habremos de pasar, porque las pruebas no solo nos dan la oportunidad como un beneficio para el creyente de experimentar el gozo, sino que la prueba también produce paciencia en nuestra vida. Las pruebas nos preparan y nos perfeccionan, nos dan crecimiento y nos permiten ver la gloria de Dios. Abraham esperó 25 años para mirar la promesa de su hijo. Abraham era un hombre ya anciano, su esposa era una mujer también de una edad avanzada. Cuando todos los factores estaban en su contra, Dios se manifestó en lo sobrenatural en la vida de Abraham. José fue vendido por sus propios hermanos, tuvo que ir a prisión por causa de su integridad. La historia de José nos muestra una y otra vez el olvido que tuvieron de él hasta que Dios lo llevó a ocupar un cargo honroso. Y es que en medio de esas pruebas, en medio de esas etapas que José tuvo que pasar, Dios estaba procesando la vida de José. Dios estaba desarrollando en la vida de José el propósito y el destino que ya había trazado en él. En medio de esas etapas difíciles
difíciles que José tuvo que enfrentar, Dios le estaba dando a José virtudes que a la postre José reconocería. Dios estaba proveyendo crecimiento en la vida de José en medio de las distintas pruebas que enfrentó. Dios estaba perfeccionando, estaba culminando, cumpliendo una obra en la vida de José. Y en medio de las pruebas tenemos nosotros la dicha de poder mirar la gloria de Dios. En medio de esa enfermedad que tú estás viviendo ahora mismo, en medio de esas lágrimas que estás derramando, todos esos escenarios son gloriosas oportunidades para mirar el poder de Dios actuando en medio de la prueba. David tuvo también que enfrentar diferentes etapas de su vida. Fue un hombre que desde el seno de su familia recibió el desprecio de su padre. El mismo gigante Goliat lo vio como un muchacho y le miró como poca cosa. Pablo le dice a los jóvenes: nadie tenga en poco tu juventud. Y David desde la infancia creció con esta serie de situaciones de desprecio, no solo en el seno de su familia, sino que personas también le despreciaron. David recibió el llamado de Dios para ocupar el cargo de gobernador, de rey del pueblo de Israel. Pero desde el momento en que él recibió la promesa, tuvieron que pasar entre 13 y 15 años para que él llegara al trono. A lo largo de esos años, Saúl se levantó para intentar arrebatarle la vida. David huyó hacia la cueva de Adulam. David tuvo que ir a la tierra de sus parientes. David tuvo muchísimos momentos difíciles, y por causa de una palabra de promesa que había recibido de Dios. Quizá Dios te ha dado una palabra de forma particular, te ha hecho una promesa de lo que Él hará a través de tu vida, pero ahora te encuentras en medio de un momento en el que necesitas la intervención del Señor. El desánimo te ha golpeado violentamente. Has sentido que la promesa que recibiste de Dios es una promesa muy lejana. David tuvo diferentes etapas. David tuvo que enfrentar diferentes adversidades, y David estuvo cara a cara con la muerte. Pero en medio de esas etapas de la vida de David, en medio de ese tiempo de espera, Dios estaba trabajando en la vida de David. Dios estaba manifestando su poder, y de manera soberana y milagrosa, una y otra vez, Dios se mostró y se reveló en la vida de David, su siervo. No tengas miedo, porque el que ha prometido es fiel a sus promesas. Levántate en el nombre de Jesucristo, porque si el Señor te ha llamado, tú no cerrarás los ojos en esta vida sin antes haber mirado el cumplimiento de la promesa del Señor. David, José y Abraham estaban viviendo vidas de integridad, habían sido llamados por Dios, estaban en el carril correcto, estaban haciendo lo correcto, pero a pesar de eso les sobrevinieron diversas dificultades y pruebas. Pero la mano de Dios estaba ahí, y David estaba aprendiendo a ser un hombre paciente. Moisés estuvo 40 años en el desierto, estuvo ahí con un pueblo rebelde, un pueblo que se quejaba y murmuraba de él una y otra vez. Incluso tuvo conflictos con sus hermanos María y Aarón, y en medio de esos 40 años Moisés pudo mirar la intervención del Señor, aunque él no se daba cuenta. Cuando Moisés en cierta ocasión venía de hablar con Dios, la gente del pueblo, al mirarlo, vio que de su rostro salía una luz maravillosa. Aunque tú te veas una y otra vez en el
espejo. Aunque tú no te estés dando cuenta, a tu alrededor la gente mirará esa luz, la gente mirará eso que Dios está haciendo en tu vida. Aunque muchas veces seamos los últimos en reconocerlo, como Moisés no se percató del brillo que salía de su rostro. De la misma manera, cuando estamos en medio de las pruebas, Dios está llevándonos hacia la madurez completa. Debemos tener una actitud diferente hacia los problemas. Tenemos que enfrentar los problemas con fe y determinación. Debemos de enfrentar los problemas de la vida con una actitud positiva. Debemos de enfrentar los problemas con la ayuda del Dios soberano. Debemos de hacer frente a los problemas no con las estrategias humanas, sino con las estrategias divinas. La prueba tiene un propósito y la paciencia es ese propósito que Dios nos está dando en medio de la prueba. Romanos capítulo 12 versículo 12 dice: gozaos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento y dedicados a la oración. Así que debemos tener gozo en medio de la esperanza. Es tu decisión ahora de tomar las pruebas con una actitud diferente. Comencemos a mirar a través de los ojos del Señor, y para ello necesitamos mirar lo que el Señor nos enseña en su palabra. Tenemos que aprender a mirar los problemas y las pruebas que nos sobrevienen desde la óptica bíblica, desde el enfoque del consejo divino. Debemos saber que si hay pruebas que no podemos nosotros resolver, Dios va a intervenir a nuestro favor. Si hay situaciones que están en nuestras manos, pongamos lo más pronto posible manos a la obra. Debemos gozarnos en la esperanza que el Señor nos provee. No es una esperanza cualquiera. Hay situaciones que no podemos cambiar ni transformar, como aquel hombre que se dedica al campo. El labrador va y comienza a hacer su trabajo con el arado, comienza a trabajar, comienza a hacer los surcos, comienza a sembrar la semilla, comienza a regar, pero el crecimiento lo dará el Señor. La lluvia que se requiere para el crecimiento solo viene del cielo. Es algo que el labrador reconoce y tiene que sentarse a esperar. Él ha hecho su trabajo, lo que estaba en sus manos lo ha hecho y ha cumplido con su tarea. El resto le corresponde al Señor. El Señor mandará la lluvia en su tiempo y él solamente espera y confía en que habrá de llover y que esa cosecha será una cosecha buena y abundante. De la misma manera, hay situaciones en la vida que dependen total, absoluta, plena y soberanamente de un Dios que nos ama y nos conoce. Debemos perseverar en el sufrimiento, no debemos decaer, sino que debemos permanecernos constantes. Y la forma en cómo podemos perseverar en el sufrimiento es cuando nos dedicamos a la oración. La oración nos ayudará en este fin. La oración nos capacitará para que podamos perseverar cuando sentimos que no podemos avanzar, cuando sentimos que queremos abandonar y tirar la toalla. Cuando nos dedicamos a orar, el Señor nos dará la fuerza que necesitamos para seguir en medio del sufrimiento. Pablo le dice también a los romanos, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Romanos 5:3 al verso 5, sabiendo que la tribulación produce paciencia, lo mismo que Santiago nos está enseñando, y la paciencia va a producir prueba, y la prueba va a producir esperanza, y la esperanza no va a avergonzarnos, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Ahí está la palabra fiel de Dios. La esperanza no nos avergonzará. Dios está obrando en nuestra vida. La paciencia nos va a ayudar en la fe. Daniel, cuando fue delante de la corte del rey,
a él se le instruyó a que comiera la comida del rey, pero Daniel se rehusó, y eso era un desafío, era una prueba para su vida, en medio de un mundo en el que Daniel sabía que esas costumbres paganas iban a alterar su modo de vida. Querían hacer un cambio en el pensamiento de Daniel, querían cambiarle el chip, querían instruirlo en nuevos modales para que pudiera servir ahí en el palacio del rey con el rey Nabucodonosor. Pero Daniel se rehusó y permaneció íntegro al Señor. Eso fue una prueba para él. En el horno de fuego, cuando Nabucodonosor levantó una gran estatua y mandó a toda la nación a que le adoraren, Daniel y sus amigos decidieron no adorar a ese hombre, porque ellos prefirieron adorar al Dios de Israel, y eso representó una prueba. Y aunque Daniel estaba caminando en integridad, el resultado de esa decisión de Daniel fue que lo metieron al horno de fuego. Fue una prueba. Y ahí, como Pedro lo ha enseñado, la Biblia dice que así como el oro es pasado por fuego, la Biblia también nos enseña que seremos pasados por el fuego de la prueba. El fuego que nos va a pulir, ese fuego que nos va a firmar en la fe. Y en el horno del fuego, la mano del Dios soberano estuvo acompañando a Daniel. Daniel salió libre de esa prueba en la cual se enfrentó. Y en el foso de los leones, cuando se prohibió orar a cualquier otro Dios, Daniel seguía con el mismo estilo de vida. Daniel oraba 3 veces al día y se postraba delante del Señor. Y Daniel desobedeció, porque es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay una cláusula en ese pasaje: cuando las leyes que se emiten por el gobierno van en contra de los principios y las leyes que Dios ha emitido en su palabra, el cristiano tiene la facultad de no obedecer. Sin embargo, nuestra responsabilidad civil es obedecer a nuestras autoridades y honrarles, pero las autoridades deben saber que hay una autoridad por encima de ellas, y es la autoridad de Dios. El que ejerce autoridad debe estar bajo el principio de que alguien debe también estar rindiendo testimonio de lo que está haciendo. Si alguien ejerce autoridad, esa autoridad que ejerce debe estar sometida a otra autoridad mayor, y Dios es la autoridad mayor del mundo, del universo. Dios es la autoridad de los reyes, Dios es la autoridad del universo. Así que Daniel en el horno, Daniel cuando estuvo en el foso de los leones, Daniel cuando fue instruido a comer de los manjares del rey, él estuvo enfrentando diversas pruebas y miró Daniel las pruebas con una actitud correcta. La prueba que Daniel enfrentó, la prueba que Daniel experimentó, fue una prueba en la que la paciencia de Daniel le ayudó para que él pudiera crecer en su fe. Así que la paciencia no nos va a avergonzar, y Daniel no fue avergonzado. Salió del horno, Daniel salió del foso de los leones, y Daniel también tenía un mejor semblante y fue puesto en un lugar de honra cuando rehusó participar de esta comida. Así que la esperanza no nos avergonzará. La esperanza en la vida del creyente, la paciencia que hemos nosotros depositado en el Señor, todo ello va a ser de gran beneficio en nuestra vida. Y además de esto, las pruebas nos hacen sabios. El apóstol Santiago dice que debemos saber cómo actuar en medio de las pruebas. Y de eso se trata la sabiduría. Dice Santiago en el versículo 5: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a las olas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.
frente a la prueba podemos tener un doble ánimo, y el doble ánimo es un doble pensamiento, un doble corazón, tener dos almas. Es pensar que sí se va a lograr, pero al mismo tiempo es pensar que no se va a lograr. En Dios todas las cosas son posibles. Las pruebas nos hacen ser sabios. Y si alguien no tiene la sabiduría en medio de la prueba, Santiago dice que debemos pedir esa sabiduría a Dios. Es decir, que el ser sabio nos va a ayudar para tener la capacidad de actuar de forma correcta. Muchas veces cuando la prueba nos ha sometido no sabemos cómo actuar, buscamos un consejo en algún lugar y a veces los consejos son desatinados. Pida con fe. Si usted está en medio de una prueba y no sabe qué hacer ahora mismo, no sea una persona de doble ánimo, porque será llevado como las olas del mar. Si usted ha depositado ya su confianza en Dios, crea que Dios le va a ayudar y no busque en sus propias estrategias humanas. No intente darle una ayudadita a Dios. Cuando Abraham recibió la promesa, él tuvo que esperar, como lo hemos dicho, 25 años para mirar la bendición a través de su hijo Isaac. Pero en ese proceso Abraham se adelantó un poco y con el consejo de su esposa Sara, él se metió con la sirvienta de Sara, Agar, y tuvo un hijo llamado Ismael. Abraham le quiso dar un empujoncito a Dios, una ayudadita a Dios, y tal parece que en momentos desesperantes de nuestra vida queremos también darle esa ayudadita a Dios. Tal parece que Dios se ha tardado en las promesas que nos ha hecho, pero el mismo apóstol Pedro nos dice que ninguno considere que Dios se ha tardado, porque las promesas de Dios no son promesas tardadas, sino que Él en su tiempo, a su manera, Él va a actuar y Él se manifestará en nuestra vida. Así que las pruebas nos darán sabiduría, siempre y cuando usted pida esa sabiduría al Señor. Si no la tiene, dígale a Él de qué manera tiene que actuar, dígale qué pasos, qué decisiones tiene que tomar ahora mismo. Dígale al Señor que en medio de la prueba usted no quiere ser una persona de doble ánimo, no quiere ser alguien con dos facetas de su vida, no quiere ser alguien con dos caras, no quiere ser alguien con dos pensamientos que no lo dejan a usted tomar decisiones sabias. Dígale al Señor: Señor, yo quiero tener la certeza y la paz en mi corazón de que la decisión que tome es una decisión, Señor, firme, inalterable, es una decisión constante, Señor, es una decisión que voy a defender, cueste lo que cueste. El creyente que ha decidido seguir al Señor es alguien que tiene una sola pieza, porque él está convencido de que ha tomado la mejor de las decisiones. No es alguien que anda de un lugar a otro fluctuando, sino es alguien que ha depositado su vida, su confianza, la vida de su familia, total y plenamente en su Señor. Así que, como en los días de Elías, cuando el pueblo quería adorar a los dioses de Baal y querían adorar al Dios de Israel, Elías en el primer libro de Reyes 17 y el capítulo 18 los desafía y les dice: ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Decídanse de una vez por todas a quién van a servir, si al Dios de sus padres, al Dios de Israel, o si van a servir a estos dioses extraños, a estos dioses que son ídolos y que nada bueno causan en la vida. Y entonces el pueblo estaba fluctuando entre dos pensamientos, y a menudo estamos sujetos a la toma de decisiones y no sabemos realmente qué hacer. Cuando no tengamos la certidumbre en nuestra vida de las decisiones que habremos de tomar, doble sus rodillas, levante sus manos al cielo, cierre sus ojos y dígale al Señor: Señor, yo necesito sabiduría, yo necesito dirección en mi vida. Así que recuerde que las pruebas van a traer beneficio. Las pruebas nos van a presentar la oportunidad para tener gozo, y el tener gozo en medio de la prueba, Santiago no está diciendo que no sufran, no está diciendo tampoco de que Santiago, que ustedes están haciendo lo incorrecto
correcto al derramar lágrimas. Santiago lo que está diciendo es que deben tomar la decisión de enfrentar las pruebas de forma positiva, alegre, con fe, con valor, con esperanza, que deben de enfrentar la prueba con una actitud correcta. Tomen esa decisión, dice Santiago. Santiago dice también que el beneficio de las pruebas es que van a tener paciencia. Dios va a desarrollar paciencia y Dios va a producir en sus corazones mediante esa paciencia firmeza de fe. Van a crecer mientras esperan, van a mirar la gloria de Dios como Abraham, José, David, Moisés, como Daniel. Van a mirar la mano de Dios ahí obrando en lo sobrenatural y las pruebas también van a producir en nuestra vida dirección mediante la sabiduría que Dios nos dé. Así que podamos nosotros hoy dar gracias a Dios por todas las pruebas que han sobrevenido, y no por la prueba en sí misma, porque como Hebreos lo señala, la prueba en sí misma no produce el gozo, y tampoco Dios nos dice que debemos reír a carcajadas por la prueba que ha sobrevenido. La Biblia dice que debemos llorar, y hay tiempo para llorar y hay tiempo para reír, y debemos llorar con los que lloran y debemos reír con los que ríen, y habrá momentos de sufrir, habrá momentos también de estar contentos, y debemos aprovechar cada uno de esos tiempos que Dios nos permite. Pero lo que sí nos está diciendo el Señor el día de hoy es que sin importar lo que estemos pasando, lo que estemos viviendo, Él nos ha prometido abrazarnos en su presencia. Él nos ha dicho que estaría consolándonos, estaría dándonos el camino por el cual nosotros podemos ir y vamos a ver la salida. Al final del túnel hay una luz. Y hoy, mientras estás en una prueba, yo oraré al Señor para que tomes la decisión de enfrentar esa prueba de forma correcta, para que hagas frente a los problemas con la ayuda de Dios y para que el Señor te dé dirección de lo que tienes que hacer. Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo el pastor Josué Ramos de la Iglesia Centro Familiar Kairos. Y quiero agradecerte porque a lo largo de este año 2019 has estado en compañía con nosotros. Te animo para que durante el año 2020 sigas siendo parte de esta gran familia virtual. Te recuerdo que puedes encontrarnos en nuestras diferentes redes sociales como Centro Familiar Kairos, Facebook, Instagram y YouTube. La palabra de Dios nos anima a permanecer fieles a Él. Te invito para que este año tu confianza esté depositada en el Señor y puedas mirar toda la plenitud de su gloria. Este es el tiempo de Dios para ti. Dios te bendiga.